Bien, vamos a seguir con el tema que Dios nos ha venido mostrando, que es tener cuidado con los falsos profetas. Y vimos en el estudio anterior cómo reconocer a un falso profeta. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Por sus frutos, así como se conoce un árbol. Dice Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, vemos que este fue el estudio que nosotros tuvimos para reconocer a los falsos profetas. Pero ahora vamos a ver qué dice el Señor en su escritura respecto de estos hombres. Dice Ezequiel 13, vino a mí palabra de Dios diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Dios. Así ha dicho Dios el Señor, Yahweh. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu, y nada han visto. Como zorras en el desierto fueron tus profetas, oh Israel. No han subido a las brechas, ni han edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Dios. Vinieron a ver solamente vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Dios, y Dios no los envió. Con todo, esperan todavía que la palabra de ellos se confirme. ¿Han visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues ¿qué decís? Dijo Dios, no habiendo yo hablado. ¿Por qué hablaste tú? Entonces te voy a poner en una historia de un profeta que le pasó algo así. Mira qué bueno es Dios para cuando se engarza la escritura y se puede comprender lo que está en la profecía. Dice, un varón de Dios, por palabra de Dios, vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam, que era un rey, junto al altar para quemar incienso, aquel varón de Dios clamó contra el altar por palabra de Dios y dijo, altar, altar, así ha dicho Dios, así ha dicho Yahweh, que aquí, que la casa de David, nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. ¿Cuál es? 1 Reyes 13. Entonces, vino el profeta de parte de Dios y le dijo al que estaba sacrificando en falso, estaba sacrificando en los lugares altos. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba sacrificando a los Baales, estaba sacrificando a los demonios. Entonces vino el profeta de Dios y le dijo, mira, en este mismo lugar va a venir un hombre que se va a llamar Josías y va a sacrificar sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos. Y aquí se quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal que Dios ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará.
cuando el rey Joroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano sobre el altar y dijo: prendedle, que lo agarraran. Mas la mano que había extendido contra él se le secó. Y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Dios. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Yahweh tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Dios, a Yahweh, y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Entonces el rey invitó a este hombre y le dijo: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iré contigo. Ni comeré pan ni beberé agua en este lugar, porque así me ha sido ordenado por palabra de Dios, diciendo que yo no coma pan ni beba agua, ni regrese por el camino que me fuere. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Hasta ahí obedeció. Fíjate, concéntrate en el estudio. Pero después moraba por ahí en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho en el día de Betel, y le contaron también a sus padres las palabras que había hablado el rey, y su padre le dijo: ¿por cuál camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que no había sido el mismo por donde había entrado. Y entonces le dijo a sus hijos: ensíllenme el asno, un burrito, ¿no? Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó, y yendo tras el varón de Dios le halló sentado debajo de una encina, un árbol de encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas respondiendo el hombre de Dios dijo: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en ese lugar, porque por las palabras de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua ahí, ni regreses por el camino por donde te fuiste. Fíjate bien. Entonces el otro, el viejo profeta, dice: y el otro le dijo mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Yahweh diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Fíjate, el viejo profeta le engañó, diciéndole mentiras, que era igual que él, y que Dios le había dicho por medio de un ángel lo que iba a pasar. Entonces este hombre se regresó con él, le creyó, comió agua, y antes de que empezara a comer o terminara de comer, vino palabra de Dios al profeta que le había hecho volver, al viejo profeta, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dijo Dios, Yahweh, por cuanto has sido rebelde al mandato de Dios, y no guardaste el mandamiento que Yahweh tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Yahweh te había dicho que no comieses, ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Entonces, cuando había comido y bebido, el que se había hecho el mentiroso, le ensilló el asno para que se fuera, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndole el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Yahweh, por tanto Yahweh le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado.
conforme a la palabra que Dios le dijo. Le voy a empezar a hablar de esto. ¿Cómo puede ser que una persona que sabe lo que Dios le dice por mandamiento, que ya lo ha obedecido, llegue alguien extranjero, un profeta falso, y le diga: no, mira, a mí de parte de Dios me dijo que hicieras esto, lo que Dios le había dicho que no, pero dice que este profeta le dijo mintiéndole, ¿sí? Yo soy también igual que tú, pero Dios me dijo que tú comieras y que tú bebieras, que te regresaras conmigo. El rey ya le había dicho a este hombre, después de que le había profetizado que iba a caer el altar del falso holocausto hacia Dios, que se le había secado la mano, y que luego le dijo que orara a Dios para que su mano regresara a su lugar como estaba. Él lo invitó y le dijo: ven, vamos a comer, te llevaré a mi casa para que comas, te daré un presente. Y el varón de Dios, bien claro, dijo: no, porque aunque me dieras la mitad de tu casa, Dios no estaría conmigo, entonces no quiero nada. ¿Cómo este viejo, al oír eso que le platicaron de este hombre, fíjate cómo pueden estar personas oyendo que tú quieres con Dios y pueden estar elucubrando tu desastre? Este viejo profeta dijo: ¿dónde está? ¿Por qué camino se fue? Pues lo alcanzó, le hizo la misma propuesta, y cuando este hombre dijo no, lo engañó. Por eso cuando dice la palabra de Dios en Ezequiel 13, vino a mí palabra de Dios diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas que profetizan de su propio corazón. Hay gente que va a usar el nombre de Dios para tu contra, y te van a decir que Dios dice que no hay ningún problema porque tú desobedezcas lo que ya habías oído que tenías que hacer. ¿Te acuerdas en la vez pasada que dijimos que dice el Señor: hay de los que dicen paz cuando no hay paz? Y hay gente que te dice: no te preocupes, así como eres, Dios te ama y Dios te acepta como eres. Entonces tú te vas con esa idea, te sigues y viene tu desastre, porque te mintieron, porque Dios no decía eso. Y entonces dice el Señor, cuando viene el Señor Jesucristo, dice: yo no he venido a poner paz, sino disensión, porque habrá enemigos en la propia casa. Será enemigo la hija de la madre del hijo, la hija del nuero o del yerno, de la nuera, ¿sí? Por causa de Jesucristo. Y entonces te empiezan a envolver para que tú no obedezcas lo que ya sabes que Dios no quiere. Esos son los falsos profetas. Entonces este hombre, cuando la segunda vez que dice, y le dijo mintiéndole: yo también soy igual que tú. Y te pueden decir: yo también soy cristiano, yo también soy de Dios, mira, vente, vámonos por acá. Y te llevan al desastre de tu vida. Entonces dice el Señor: no prestes oídos a los que tal te aconsejan, porque tú piensas que está correcto, vas, cometes pecado, y este hombre murió por desobediente. La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. La muerte espiritual primero, la muerte física después, y la muerte eterna hasta el último. Ahora, dice esta parte
cuando había comido pan y bebió, el que le había hecho volver le ensilló el asno y le dijo, vete, fíjate, todavía fue, lo engañó y todavía le preparó la salida. Y el otro fue y se murió. Pero el que lo engañó no se murió. En ese momento no. Pero Jeroboam fue aniquilado también por desobediente. Entonces fíjate cómo a veces a ti te carga el pecado y la consecuencia, y la gente que te invita a pecar no le pasa nada, aparentemente. ¿Qué hacemos con eso? Y todavía el otro dijo, pues yo no hice nada, el otro fue el que desobedeció la palabra de Dios, por eso le fue así. Sí. No reconoció que él lo indujo a desobedecer. ¿Te das cuenta? Porque dice, le dijo mintiendo, le mintió y le dijo, no, mira, yo también soy de parte de Dios, tú vente, vamos a hacer. Y el otro fue, se enganchó, pecó y le cayó la consecuencia como muerte por el pecado. Y el otro todavía dijo, pues el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Dios, por tanto Dios le ha entregado al león que le mató y le quebrantó conforme a la palabra de Dios que le dijo. Nunca reconoció Fue tropiezo. que fue no tan solo tropiezo, sino inducción de su muerte. Sí. Entonces a veces a ti te va a pasar lo mismo. En tu mente van a jugar las voces y te van a decir, no hay problema, mira, haz esto. Y en ese momento van a venir sobre ti las consecuencias, pero la gente que te engañó y te llevó al pecado va a decir, pues por desobediente, ¿yo qué? ¿Te das cuenta por qué no hay que obedecer voces que no son de Dios? Ahora, si tenemos en cuenta que nosotros en este tiempo hemos sido avisados que va a pasar eso. Segunda de Pedro 2, desde el versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se muere, no se duerme. Toda la gente que haga esto, que engaña a las personas, no tendrá perdón si no se arrepienten. Pero la consecuencia a veces no se ve inmediato, como la del profeta sino que van a decir, no, pues yo no dije nada, pues yo nomás le dije, y ella pues solita, o él solito, y pues Dios lo castigó porque pues así, si ya sabía que Dios decía que no, ¿para qué viene? Entonces dice que mucha gente por la avaricia hará mercadería de ustedes con palabras fingidas. ¿Qué quiere decir esto? Que te van a dar palabras de prosperidad en caminos de oscuridad. Te van a decir que vas a progresar en los caminos de pecado. Eso no es posible. Ese es un engaño. Los caminos del pecado nunca serán de bendición. Serán de mentira. ¿Era primero de Pedro qué? Primera de Pedro 2. 12. 2. Entonces dice, porque Dios, mira, dice que viene sobre ellos lo malo. Te voy a decir por qué. Porque el mismo Evangelio dice, mira, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron,
sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndoles a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, pero mira, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Qué querían esos malvados? Le decían, saca a los ángeles que tenía ahí, sácalos para tener relaciones sexuales con ellos. Y Lot le tuvo que decir, mira, ahí tengo una hija que nunca ha tenido nada que ver con nadie. Gracias a los ángeles eso nunca se dio. Hay cosas que la Biblia describe, pero hay cosas que la Biblia prescribe. Y esto no es prescripción. Describe la conducta nefanda de los malvados que invitan, dice que en los últimos tiempos seducirán a las almas inconstantes llevándoselas al pecado. Entonces dice que libró al justo Lot, abrumado. Imagínate cómo estaría ese hombre atestado de ideas, de gente que estaba a su alrededor invitándolo a hacer orgías. ¿Cómo estaría ese hombre siendo justo? Pero él afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos de los inicuos. Viendo sus hechos. Y a veces el justo tiene que estar observando toda la maldad y toda la corrupción y todas las cosas que están pasando con las personas, y se tiene que quedar así nomás clamando a Dios por las almas, porque su fin no tarda. Pero la gente peca, hace las cosas mal, sabe que están mal, pero sin embargo, como ve que no pasa nada, lo siguen haciendo, pensando que no va a pasar nada nunca. Ese es un engaño. ¿Por qué? Porque dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Pero árbol que no da buen fruto, quiere decir fruto para lo bueno, gente que tiene la boca llena de maledicencia, de pleitos, de iras, de contiendas, de disensiones, de herejías, de borracheras, de adulterio, de fornicación, que son obras de la carne, pensando que Dios les va a traer bendición si no se apartan. Ese es el engaño del falso profeta. Dios te ama como eres. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios dice, tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Si Cristo amara al pecador como es, no diría la palabra de Dios que Cristo murió derramando su sangre para el perdón de los pecados. Dice Lucas 24, y esto fue lo que yo les compartí estando con ustedes. Y está escrito en toda la profecía, desde Moisés hasta los Salmos, hablando de mí, dice el Señor, que fue necesario que el Hijo del Hombre fuere puesto en manos de inicuos, de personas malas, fuera crucificado y resucitar al tercer día, y se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Entonces, ¿cómo va a amar Dios al pecador en sus pecados? Los falsos profetas te van a decir, Dios te ama. Entonces él va a decir, pues entonces Dios me ama con todo y mi pecado. Y en ese engaño vas y te mueres y te pierdes. Porque eso no es verdad. El Evangelio no dice eso. Ahora dice, fíjate, hablando de las potestades y de los demonios, dice la palabra de Dios, fíjate, para que veas cómo Dios no ama al pecador con sus pecados. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿Qué texto es? Es igual, primera de Pedro 2, versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos.
y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, ¿tú crees que Dios va a castigar a los inicuos el día del juicio, habiéndolos engañado de que los amaba, para que a la mera hora les dijera que no? No, Dios no es eso, Dios no es mentiroso. Pero el falso profeta sí. Te dice, no pasa nada, no te preocupes, todo está bien. Cuando está viendo el pecado en la gente o está viendo su pecado en sí mismo. Entonces dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Es el diablo? No, ¿cuál diablo? Ese ni existe. Mientras que los ángeles, que son mayores en su fuerza y en potencia, no pronunciaron juicio ni maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, los hablan mal y de cosas que ni siquiera entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. ¿Cuáles son los deleites del pecado? El exceso de los instintos. Nosotros le llamamos en un tiempo gente que son esclavas del imperio de los instintos. ¿Qué es un instinto? El instinto del hambre y la sed, que a través de la gula terminan muertos. A través del alcoholismo terminan muertos. Se trastorna el instinto del hambre y la sed y empiezan a beber vino, y nosotros somos testigos de eso. Fuimos alcohólicos durante no sé cuántos años. Y comimos y bebíamos, y como dice el Evangelio, comamos y bebamos, al fin mañana moriremos. Y muchos dicen, pues de algo hay que morir. No saben ni lo que dicen. No entienden lo que va a pasar. Y la muerte que les espera no va a ser una muerte que ya cierre los ojos. La agonía por el sufrimiento es terrible. Por el exceso de uso de los instintos, obsesión mental, compulsión física, comer, 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 beber, 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 fumar, fumar, tener relaciones, todo eso lleva a muerte. Enfermedades de transmisión sexual, consecuencias de presión alta, corazón, toda esa cosa. ¿Por qué? Por el mal uso de los instintos que Dios dio a la gente para que sobreviva. El pecado es el abuso de los instintos naturales que Dios nos dio. Entonces dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, recibieron el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. O sea, todo el día es deleite, es placer, 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 hasta llegar a la muerte. O llegar, por ejemplo, en personas que tienen demasiado desarrollo en las cuestiones sexuales, hasta aborrecer el sexo contrario, y entonces dedicarse a tener relaciones con el sexo mismo. Ya les aburrió de tanto exceso. Como cuando comes mucho chocolate, luego ya decía, ya no quiero chocolate, no, ya voy a querer otra cosa. Es lo mismo. De eso es de lo que Dios quiere que librarnos. Ahora dice, fíjate, estos tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Cuáles son las almas inconstantes? Los de débil carácter, que le dicen, mira, vente, vámonos a tomar, y vámonos a drogar, y vámonos a robar, vámonos a esto. No, pero es que lo mismo que el profeta le dijo Dios, no comas, no de esto, no esto, haz esto. Y llegó el otro, le dijo mentiras, me enganchó y se murió. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual, dice la Escritura, que el alimento sólido es para aquellos que tienen los 5 sentidos adiestrados en el discernimiento del bien y del mal. Pero hay de los que le dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Como lo que yo platicaba el otro día de la gente que
en varios barrios donde trabajamos, vamos y trabajamos las adicciones y nos dicen, no, espérate, es que aquí pues, el consumo de droga no es problema, aquí el problema es tuyo. Aquí nosotros no tenemos problema por consumir lo que sea. Ya se legalizó, ya se normalizó, pero las consecuencias no por eso dejan de estar. Son comunidades que tienen un excesivo sufrimiento emocional y de relaciones interpersonales. Entonces dice, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, que es ¿qué? El pecado, el exceso, las cosas que no tienen edificación espiritual como la voluntad de Dios y el mandamiento. ¿Qué es lo que nosotros experimentamos en nuestra propia vida con cuestión de las adicciones? Cuando algunos llegamos sin saber ni quiénes éramos, ya con la mente que no sabía uno quién era, si era yo quién o qué. Con una capacidad de retentiva en cero. Nos tuvieron que encadenar, o sea, con cadenas textual a unas piedras para que no nos echáramos de fuga y siguiéramos maltratando nuestro cuerpo y peleándonos con todo el mundo que queríamos. De ese proceso hasta ahora, Dios ha restituido todo, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestra memoria, todo. Pero tuvimos que decidir caminar en un camino espiritual, dejando la ciencia a un lado. Porque mientras la ciencia fue nuestro Dios, nuestros resultados nunca fueron buenos. Nunca sanamos de nada. Cuando me dijeron, mira, Dios dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Imagínate que por poner las manos a alguien sobre de mí, mi cuerpo, mi corazón, mi mente comenzaron a vivir. Cuando tenía mis pies ya inútiles para caminar y mis rodillas deshechas, Dios me dijo en su escritura, endereza tus manos caídas y tus rodillas paralizadas. ¿Para qué? Para que al último lo cojo sea sanado, pero camines en los caminos de Dios. Y en los Proverbios nos dijo esto, hijo mío, hija mía, está atento a mis razones, porque son vida al que las haya y medicina a todo su cuerpo. Amén. Quiere decir que la palabra de Dios es mejor medicina que lo mejor de lo mejor que tú te hayas encontrado en cualquier área médica. Pero ¿qué es lo que no permite que las personas entren en este concilio interno de Dios? Los falsos profetas, los que legalizan el pecado, los que piensan que están hechos y nacidos para placerarse hasta que se cansen y que eso es la felicidad. Todas esas cosas están diseñadas para que la persona no entre en una comunión espiritual con Dios. ¿Por qué? Porque dice Gálatas, por tanto andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, ¿la carne qué es? Fornicación, adulterio, lascivias, hechicerías. Al último dice borracheras y orgías. Y por si algo faltara dice y cosas semejantes a estas. Ese placer de la carne, que en otro tiempo, en el siglo XV, en el siglo XVI, tenían unos látigos pequeños con unos cueros con piedras y acero, y se flagelaban la carne pensando que así se iban a volver espirituales. Flagelaban su carne. Eso nunca fue el remedio. Ahora, actualmente, muchos hacen mandas, prenden veladoras, le claman a los ídolos de barro,
o dependen de las personas, esperando un remedio que nunca llega. ¿Qué es lo que Dios dice? Han dejado el camino recto y se han extraviado según el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de su maldad. Entonces hay gente que ama la maldad. Entonces Dios dice, mira, ama a Dios sobre todas las cosas, cambia de amor, no adulteres, divórciate de la maldad, renuncia, arrepiéntete, eso es el arrepentimiento. Dice, este hombre amó tanto la maldad que fue reprendido por una burra. Fue reprendido por su iniquidad por una burra. Dios le habló por medio de un burro para que parara ya su maldad. Pues una muda bestia de carga habló con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua. Esta gente que ama la maldad es fuente sin agua, son cisternas rotas, no hay nada. Nunca va a haber bien para ti. En la maldad nunca va a haber bien para ti. Es un placer engañoso, así como engañaron al profeta. Entonces dice, estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Qué es la oscuridad? La que no te deja entrar la luz. Dice la palabra de Dios, la luz vino al mundo, pero el mundo prefirió más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo lo que tu conciencia ya no te reclama es oscuridad, cuando sabes que es malo. Pero hay algo que le llaman open mind en este tiempo, que es en los últimos tiempos. El open mind es la mente abierta, yo no hay problema. Mira, hay chavos que se promueven, se alquilan como trabajadores sexuales y te preguntan, ¿qué quieres que yo sea? ¿Hombre o mujer? O sea, ellos ya son lo que tú quieras y ya no sienten pena por eso. ¿Por qué? Porque ya se normalizó el pecado. Y dice el Señor que cuando Él venga, como en los tiempos de Noé, entonces ya la gente ya legaliza el pecado. Ya no hay problema porque un niño pase por una puesto de revistas y ve ahí todo lo que está ahí de desnudos y cosas. Hay puestos ambulantes donde están puras películas pornográficas y los niños pasan y ven esas cosas y ya la gente dice que no hay problema, que hay que disfrutar. Eso te dicen los falsos profetas, te engañan, porque Dios no dice eso. Para que tú tengas una vida espiritual, entonces tendrás que tener una conducta de esto que te voy a leer y terminamos. Mira, es cuestión de la diferenciación que tengamos entre carne, lo que le llamamos carne, y lo que le llamamos espíritu. Entonces mira, dice, las obras de la carne y el fruto del espíritu. Entonces dice el Evangelio, el apóstol Pablo dirigido a la iglesia de Galacia, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne, para que tú no te desenfrenes, para que no hagas lo que quieras. Entonces siempre hay una conciencia que te impide, de parte de Dios, irte hasta lo máximo. Pero en cuanto vas cauterizando esa conciencia, a partir de la práctica del pecado, se va apagando el espíritu y entonces la carne se subleva. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfaga los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que tú quieres. Pero si eres guiado por el espíritu, no estás bajo la ley. Quiere decir,
Si tú estás en una vida espiritual, la ley no te acusa, porque no hay transgresión de la ley espiritual. Entonces viene a ti la paz. Y una persona que empieza a tener paz espiritual, sus mismos sistemas del cuerpo empiezan a acomodarse. Porque ya no hay estrés, ya no hay preocupaciones, ya no hay falta de sueño, ya no hay necesidad de comer mucho para calmar ansiedades, ni nada de esas cosas. Pero si eres guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, tener relaciones con personas casadas; fornicación, tener relaciones sexuales sin estar casado; inmundicia, todo lo que es del mundo y placeres prohibidos, hay que ir. La lascivia es algo que tienen las mujeres muy detectado en algunos hombres mayores. Les dicen rabo verdes, porque nomás andan viendo y codiciando a las niñas. Esa es lascivia, nomás viendo a ver formas y todas esas cosas. Y no dudo que haya entre mujeres y hombres también eso. Pero el Espíritu calma eso, el Espíritu da. Por eso les leía yo hace ratito que dice: el Señor le da al justo la capacidad de detener la tentación y no caer, por su Espíritu Santo. Por eso dice: estar en el Espíritu. Hay que conocer el Espíritu Santo. Pero manifiestas son las obras de la carne: fornicación, inmundicia y lascivia; idolatría, ídolos de piedra, ídolos de hombre; hechicerías, ahí van con la bruja y con el brujo, en vez de cambiar le prenden veladoras a no sé quién y todas esas cosas. Las enemistades y los pleitos, con todo el mundo se pelean, o todo el mundo se pelea con ellos. Las enemistades y los pleitos son productos del pecado. Se asustan los demonios en otra gente y cada rato se están peleando contigo. No pueden tener paz, todo el mundo se pelea. Son celos, iras, fornicación, lo vimos, contiendas, cada rato estar argumentando contrario, disensiones y herejía. La disensión es eso de que dividen las familias por puntos de vista, se separan, terminan odiándose. Las herejías pues son atribuirle a los brujos, al diablo, a la santa muerte y a todas esas cosas propiedades de Dios o atributos de Dios. No saben ni lo que hacen. Los invitan a las hechicerías, ahí a andar adorando la santa muerte o cualquier cosa de esas, y ahí van. Son almas que inconstantes. Ahora dice disensiones, herejías, envidias. Siempre dentro de la envidia, tienes algo, te envidian. Tiene algo el otro, tú lo envidias, sientes mal que el otro tenga bendición. Cuando eres hijo de Dios, tú ves que alguien lo bendice y dices: Señor, qué grande eres, gracias que lo bendices, gracias que tiene trabajo, gracias. Entonces uno se la pasa orando por la gente, dándole gracias por las bendiciones que Dios les da, la vida, la salud, en fin. Pero la gente que tiene envidia no puede vivir, porque todo le produce malestar, todo lo que tienen los demás le produce malestar. Homicidios, borracheras, orgías. Y por si algo faltara, dice: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué dijo Cristo? Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Quién es? Cristo. Cristo vive, Cristo no es un crucifijo. Cristo resucitó y prometió el Espíritu Santo, que es el que está ahora con nosotros, y Él está sentado a la diestra de Dios. ¿Crees esto? Cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, que si creyeres, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Si tú crees que Cristo vive, si tú crees que Cristo murió por ti, y que si te arrepientes y le pides perdón, Él te liberará del pecado, serás salvo. ¿Salvo de qué? De esa esclavitud a la que tiene sujeta a mucha gente, a la mayoría. Vimos la predicación pasada, los falsos profetas. Es falso que el bien te vaya a ir mal. Es falso que el mal te vaya a ir bien. Un árbol bueno no puede dar malos frutos.
Y un árbol malo no puede dar buenos frutos, no les creas. Esas ideas de que todo es permitido, no es verdad. Pero te digo, y terminamos ahora sí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo ya se crucificaron con Cristo en el bautismo. Renunciamos a la carne, a las obras de la carne. Y entonces son de Cristo los crucificados en la carne con sus pasiones y deseos. Ese es el camino de tu salvación. Crucifícate, arrepiéntete, crucifica la carne. Qué bueno que murió de Cristo, la carne, su cuerpo, pero su espíritu le dio vida. Entonces dice, la letra mata, pero el espíritu da vida. Que yo me aprenda todo esto de memoria no sirve de nada si no creo en que el Espíritu Santo es el que me revela para que yo pueda vivir una vida tranquila, de paz, con Dios primero y con los hombres después. Entonces esta es la parte en lo que te pueden decir: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos pues por el Espíritu. No andemos a veces sí, a veces no. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Te digo una cosa, hasta tu bendición espiritual puede ser causa de envidia. Tu paz, tu prosperidad económica, tu superación académica, tu paz y tu armonía con tu familia, puede ser de envidia para gente. Pero tú no lo envidies y Dios te va a proveer. Dios siempre nos provee. Si uno clama, Dios nos da paz. Si uno clama, nos bendice. Si uno clama, nos sana. Si uno clama, pero hay que probarlo, hay que tener la relación con Cristo de esa manera. Pero deja a un lado ya las voces de los falsos profetas y créele a Dios en su palabra. Amén. Inclina tu rostro, vamos a dar gracias. Señor, te doy gracias por este momento de paz, por este momento en el que tú nos has hablado, la obediencia, Señor, la bendición que nosotros hemos experimentado en la disciplina que tú nos has infringido a veces, para que en oración, velando y orando, podamos tener la fuerza de resistir la tentación, como tú has dicho en tu palabra. Velad y orad para no entrar en tentaciones. Sabemos que tú lo llenas a todo, de todo, tú nos llenas a todos en todo, y que solamente el equilibrio está en ti, porque tú eres el creador del universo y el creador del hombre, y que hay un camino, Señor, de puerta estrecha para llegar a esa paz espiritual, y tú la tienes en tu escritura. Yo te pido que todos y cada uno de nosotros que estamos aquí podamos caminar en tus caminos, probarte en esto, probar tu bendición, porque tú tienes misericordia, porque tú has dicho que todo aquel que hace pecado es esclavo de pecado, pero que tú eres el Hijo en el cual está la liberación, la libertad, para que nuestros instintos caminen en el mundo de manera santa, apartados del mal, Señor. Pero tú muéstranos el camino, y que tu Espíritu Santo acampe cerca de cada uno de nosotros, conviccionando nuestro ser, para poder caminar en paz y en bendición. Bendice a los jóvenes, Señor. Bendice a los jóvenes, y yo te pido que tu Espíritu Santo también acampe cerca de ellos y los traiga y los convenza, porque no puede ser el hombre el que convenza a la gente. Nosotros predicamos, Señor, pero no tenemos la capacidad de incidir en la voluntad de nadie.
Nos hemos derrotado hace mucho tiempo en ese sentido. Nosotros no podemos convencer a nadie ni convertir a nadie. Es tu Espíritu Santo, Señor, nosotros solamente compartimos la palabra. Y tú nos has ido bendiciendo. Yo te pido que bendigas, Señor, en esta hora, en este momento, Padre, a todos y cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Yahshua Mashiach. Amén y amén. Bendito eres, Señor. Gloria a tu nombre.